Seguimos estudiando el libro de Jueces, estamos en el capítulo 13. Si bien en esta parte de la historia trata la vida de Sansón, la clase anterior y esta todavía no ahondaremos en detalles de este personaje bíblico, pero sí de aquellas cosas que acontecieron. Como veíamos la semana pasada, era su madre la que recibía la noticia y ahora, luego de compartirla con su marido, con su esposo, con Manoa, él necesita saber de parte de Dios qué es esto que la mujer está diciendo. Y allí en el versículo 8 dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Es interesante porque toda la información, como decíamos la semana pasada, que recibe la mujer de Manoa y la comparte, él quería tener más detalles de cuál era la misión que su hijo tenía que llevar adelante, por qué debía ser nazareo y aún por qué su mujer durante la gestación de esta criatura también tenía que mantenerte. Había un propósito y esto es lo mejor que nos puede pasar. Cuando hay propósito hay que acercarse a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y Dios a veces puede demorar un poco más, a veces nada, pero a su tiempo Él revela sus propósitos. Él está dispuesto, pero hay que buscarle con un corazón sincero. Lo que motivaba a Manoa no era la curiosidad, sino era saber qué es lo que tenía que hacer conforme a la voluntad de Dios y que el propósito se cumpliese. Así que por eso le busca. Y vuelve otra vez a aparecerse este varón de Dios, otra vez a la mujer, y ella sale a por su marido a decirle que había acontecido esto. Y era la insistencia de este varón. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Manoa no quería perder tiempo. Manoa estaba más que intrigado, deseoso de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuánta enseñanza nos deja también. No es el personaje principal, no es el juez que va a regir sobre Israel, pero mira cuánta enseñanza encontramos en un hombre que sencillamente le está pidiendo a Dios, muéstrame el camino, no quiero fallar, quiero estar en el centro de tu voluntad, quiero que esta promesa que estás haciendo se pueda cumplir. Hermanos, hay una parte activa en los hijos de Dios, cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una dirección, cuando Dios muestra el camino, es cuando tenemos que ser activos y poner de nosotros. A veces aparentamos una espiritualidad y esperamos que Dios haga todo, y Dios va a hacer todo, pero Él necesita esa colaboración de nuestra parte, de que nos dediquemos a Él. Así que, con lo poco que podía entender Manoa, le quiere preparar una comida, pero lo que vemos aquí ya empieza a ser la revelación, como este varón de Dios que se estaba presentando le dice que no, pero esa comida que iba a presentar la podía ofrecer como un sacrificio para agradar, para honrar, para confirmar la disposición y disponibilidad que la palabra de Dios se cumpla. Y hay una revelación de esta deidad. Cuando Manoa le pregunta el nombre, le dice, ¿por qué preguntas mis nombres? Que es admirable. Es uno de los nombres que relata Isaías en el capítulo 9, versículo 6, admirable. Es uno de los nombres que hace referencia a la persona de nuestro amado Señor. Así que sucede esto, acontece que Manoa prepara esa ofrenda, ese sacrificio, es agradable a Dios y este varón, el mismo Señor Jesús, a través de este sacrificio, como olor grato, asciende y desaparece de la vista de ellos. Así que
claro, era tanta la experiencia, era tanto lo vivido por parte de Manoa que dice, uy, ahora moriremos. Eso lo hace en referencia a los versículos 22 y 23. Hemos visto a Dios, moriremos. Y la mujer, en un acto cabal y de cordura y de espiritual, dice, tranquilo, no moriremos. Si bien nadie podrá ver a Dios cara a cara y sobrevivir a eso, no moriremos, porque lo que ha habido una revelación, Dios tiene un propósito. Y hermanos queridos, qué lindo es tener la convicción que mi vida en esta tierra, mientras la transite, mientras la camine, tiene un propósito. Obviamente, llegará un momento que debemos partir con a la presencia del Señor. Y esto es cuando el propósito está cumplido. Compartía este fin de semana, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué importante que podamos vivir a sabiendas de que Dios está buscando que se agrade. Dios no quiere, la revelación de Dios no es para hacernos daño, la revelación de Dios no es atentar contra nuestra vida, todo lo contrario, todo lo contrario. Dios se revela para que estemos en el centro de su voluntad. Te desafío, métete, busca a Dios, pide revelación, que Él te hable, que Él te muestre y esfuérzate por estar en el centro de su voluntad. Ya terminando este capítulo, lo único que nos dice es que nació este varón, su nombre fue Sansón, Jehová lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿De qué manera? Todavía no lo sabemos, pero ya lo veremos la próxima clase, cómo el Espíritu de Dios empieza a moverse en este hombre que lo iba a usar como paladín para que ajusticie al pueblo de Israel sobre los filisteos. No es que él era superpoderoso, el poder de Dios operaba en él e hizo grandes portentos y milagros. Pero antes de irnos con Sansón, insisto y te dejo la reflexión de Manoa. Qué interesante es estar en el centro de la voluntad de Dios, buscarla, interceder y no tener miedo. Dios se quiere revelar a la vida de sus hijos. Solo falta que le busquemos. Nada más por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.